Tenemos una temperatura ahora mismo de 22 grados en el centro de Bilbao y esta mañana estábamos hablando precisamente de varias cuestiones que tenían que ver con aspectos laborales. Hablábamos del informe de la OCDE y hablamos también de ese informe del sindicato LSB Uso en el que hacía referencia a la brecha salarial que se amplía a medida que va aumentando la edad de los trabajadores, ya que el salario anual de los hombres en Euskadi, por ejemplo, es de 7.573 euros, superior al de las mujeres. Esto es un informe sobre desigualdad salarial, elaborado, repito, por el Gabinete de Estudios del Sindicato LSB Uso, cuya secretaria general, Maribel Muñoz, está con nosotros. Maribel, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon, muy bien, encantada de estar con vosotros. Bueno, Maribel, pues resulta que aquí vemos que hay unas evidencias claras de que la desigualdad no acaba de corregirse, ¿eh? Sí, nos ha parecido muy importante este estudio que ha hecho nuestra confederación, porque en él podemos ver, hombre, es verdad que la diferencia salarial entre un hombre y una mujer es ya más que un hecho tangible y constatable. Y el dato de Euskadi que tú apuntas es importante y hay algunas referencias que nos parecen tan significativas que conviene que las recordemos, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo la igualdad entre un hombre y una mujer se produce menos cuando los salarios son más bajos. Pero fíjate que los salarios por debajo del salario mínimo interprofesional, el 67,67 son mujeres. Y en cuanto a los salarios más altos, curiosamente, solamente el 26,33. Es que es un dato que nos dice que la vida laboral de la mujer y con todo lo que nos va a tocar luego a lo largo de nuestra vida en hechos tan importantes y que repercuten en nuestra vida laboral, como son la maternidad o las excedencias o las reducciones de jornadas por cuidado de hijos o mayores, derivan en una brecha salarial que con la edad se hace palpable y sobre todo a la hora de la jubilación. Bueno, pero entonces, Maribel, significa que los planes de igualdad, esos que tan cacareados tienen o que tanto cacarean algunos, pues no se están cumpliendo o van muy lentamente. Pues, hombre, vamos avanzando, no cabe duda, no cabe duda, pero nosotros, mira, curiosamente, mañana tenemos nuestro 12º Congreso Nacional y uno de nuestros propósitos, por supuesto, es el erradicar la desigualdad en todos los órdenes. Aquí ya cuando hablamos, no hablamos solo de brecha salarial, hablamos de igualdad en términos mucho más amplios, ¿no? La violencia de género, etcétera, etcétera. Bueno, temas que no me quiero salir un poco del tema que nos ocupa hoy, ¿no? Pero sí es que es verdad que estamos hablando de que estamos en un momento de recuperación de economía, creemos que repercuta de verdad en la ciudadanía, porque es que esto no está saliendo bien y la mujer es un claro exponente de este desajuste. La ley de conciliación familiar está bien, pero es insuficiente. Debería de tenerse el mismo trato para la paternidad que para la maternidad. Y entenderse esto también como un hecho, es un bien social. Ten en cuenta que si no hay niños, no hay futuro. Entonces, esto o lo valoramos o lo cualificamos de otra manera, o si no, esto nos limita siempre a las mujeres la carrera profesional y nos repercute evidentemente en nuestra jubilación. Algo que debemos de impulsar en nuestra negociación colectiva a tope para que se vayan erradicando, ¿no?, este tipo de desigualdades. Nos queda mucho trabajo. No, hombre, el camino es largo, ¿no? Porque los datos que estabais proporcionando hacíais también el coste por hora y ya desde el principio, minuto uno, ya hay diferencias salariales entre un hombre y una mujer, ¿no? En el mismo trabajo, precisamente por la hora pagada, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, son cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Llaman bastante la atención. Sí, por eso nosotros siempre decimos que la negociación colectiva, que es nuestra herramienta para poder paliar o mejorar o aliviar estos desajustes, la tenemos que estructurar bien, trabajarla bien a fondo. Ten en cuenta que, mira, por ejemplo, para las empresas de más de 250 trabajadores existen planes para la igualdad, pero no existen para la pequeña y mediana empresa. Entonces, aquí queda un largo recorrido, un gran trabajo que hacer. Por otra parte, nosotros nos gustaría que la Inspección de Trabajo también pudiera intervenir de forma más enérgica y velar por el cumplimiento de esta igualdad. Y para eso también los gobiernos deben de dotarles presupuestariamente partidas que permitan el poder dedicarse a esto, porque es un tema que con el tiempo y en las distancias se está viendo pues claramente las diferencias, ¿no? Sí, pero es que mencionabas, Maribel, antes has mencionado una diferencia, por ejemplo, sustancial también en algunas de las percepciones, ¿no?, económicas que mantienen, sobre todo cuando hablamos de salarios bajos, que un porcentaje más alto pertenece a las mujeres, fundamentalmente, ¿no?, que hay un número de mujeres con salarios bajos, muy bajos. Sí. Pero es que también hay un porcentaje elevadísimo, y eso es muy difícil de corregir, de mujeres que están a tiempo parcial forzoso, es decir, que no es porque quieran, ¿no?, que es lo que se les da de contrato.
no ayuda la situación económica que tenemos, ni el empleo que se está generando, no sabes, con tanta inseguridad, parciales, eventuales, que nos están trayendo pues unos desajustes importantes, pero fíjate, hay un dato que a mí me parece lapidante, y es que las personas con ganancias más bajas, el 64,3 son mujeres. Es verdad que los tipos parciales y todo esto, imagínate a la hora de la jubilación, toda la repercusión que tiene. Y luego también nos complica el quehacer sindical, los acuerdos estos de los sindicatos mayoritarios, que es que nos firman aquí unos acuerdos del 2% irrisorio que afecta a gente que cobra menos del salario mínimo interprofesional, que 2/3 son mujeres a las que les afecta todo esto. Fíjate si el tema es serio. O sea, nos queda mucho compromiso y mucho trabajo que hacer todavía, mucho. Pues sí, la verdad es que hay mucho por delante, ¿no? Esta mañana estábamos aquí hablando también de un informe, lo mencionaba yo al principio, de la OCDE, que no son sospechosos, ¿no?, de ser una organización no gubernamental, ni mucho menos, y hacen un informe en el que hablan precisamente, y ya hablan del conjunto del Estado, pues de que incluso los salarios están decreciendo. En estos años en los que se nos está hablando de recuperación económica, de que ya la crisis se ha dejado atrás, bueno, pues resulta que los salarios decrecen. Y esto, lógicamente, pues afecta también, en ese caso, las desigualdades, ¿no? Vamos, no te quepa ninguna duda. Mira, nuestro eslogan para el Congreso de mañana es Orain Daunea, ahora es el momento. ¿Y por qué decimos esto? Porque tú mismo lo has anunciado. Es el momento de la recuperación de la economía, pero una recuperación tiene que ser real, no en base a unos salarios que llevamos desajustados desde hace ya ni se sabe los años. Hay que ir aplicando incrementos salariales para creer que realmente esa pequeña riqueza repercute en la gente que tiene dificultades de llegar a final de mes. Es que, claro, ya ves cómo está esto montado, ¿no? Entonces... Bueno, y ahora que ya que has mencionado precisamente ese congreso, ¿no? ¿Qué percepción tenéis desde el sindicato LSB Uso? Es decir, ¿cuál es la situación del propio sindicato? Bueno, a ver, nuestro sindicato está en un momento de gran expectación y con muchas ganas de trabajar, porque creemos que el momento es propicio para todo. Es propicio para reivindicar y es propicio para estar con los trabajadores, con los problemas, y es un momento de recuperar poder adquisitivo, es un momento de luchar por el pleno empleo, que se está abusando de lo que tú comentabas antes, de la precariedad, de la eventualidad. Y a nosotros nos gustaría también que se democratizara un poco más el panorama sindical, ¿vale? Porque los demás sindicatos tenemos opiniones y tenemos mucho que aportar y no se nos deja. Entonces, esto es una traba que alguno también tendría que reflexionar, y en este caso me refiero a los gobiernos, ¿no?, y a los que cambian las leyes, de que realmente debería de ser tan democrático y plural como lo es la sociedad, y no negociarse ahí, dos sindicatos mayoritarios que se creen aquí hegemónicos y haciendo lo que, pues luego, la repercusión que tiene a la hora de negociar un convenio, que te echan en cara, pues oye, que los acuerdos van con el 2% y ese otro 1% que está por ahí cuestionado, que va a depender del asentismo, de no sé qué, y que no tiene nada que ver con el trabajador. ¿Significa, Maribel, que lo que mencionabas al principio es que os sentís relegados también a la hora de que no cuentan con vosotros ni siquiera a la hora de negociar las administraciones, etcétera? Efectivamente. Bueno, ser un sindicato independiente tiene su precio, no importa, pero lo que no puede ser es que no se escuchen las voces. Nosotros tenemos aquí una realidad afiliativa importante de trabajadores a los que representamos y a los que queremos cuidar, y que no nos va a mover un ápice a la hora de tener que en la negociación colectiva dar todo lo que tengamos que dar. Es nuestro compromiso, es nuestra obligación, además. El problema es que has mencionado negociación colectiva, lo has hecho en varias ocasiones, lo vais a hablar y lo vais a discutir mañana en el Congreso, pero es que esas negociaciones colectivas, en el caso de Euskadi, están absolutamente bloqueadas. Efectivamente, sí. Bueno, ya has visto que en los acuerdos estos estaban 3 sindicatos antes, Comisiones UGT y LAF, ELA ni siquiera podía, y se ha roto. No, se ha roto todo, sí, se ha roto todo. Se ha roto todo, aquí no... Aquí la cuestión, la primera es que parece que no hay mucho interés de algunos sindicatos por hacer las cosas. Están prevaleciendo intereses particulares. Y esto es duro que yo lo tenga que decir aquí, pero es así. Y mientras se antepongan cuestiones interesadas,
pues entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Es un problema no solo por luchar contra la patronal y los agentes, sino que entre los propios sindicatos tampoco hay ahí una unidad de acción y de criterio que sería clave e importante conseguirla para ir todos en una única dirección y salvar todos lo que tenemos que salvar, que son los trabajadores y sus circunstancias. Bueno, el problema está que muchas veces hablamos de los problemas de los sindicatos más que hablar de los problemas de los trabajadores a los que representan los sindicatos. Tienes toda la razón, pero mira, a nosotros no se nos permite estar en ese foro y yo lo único que puedo hacer es una crítica en el sentido de que ya está bien, debiéramos de aparcar las diferencias que pueda haber e ir a lo importante. A nosotros no nos van a llamar porque no tenemos suficiente representación aquí en Euskadi y por lo tanto estamos fuera de esta mesa. ¿Con qué representación estáis ahora, Maribel? ¿Con qué representación estáis? Estamos en el 2 y pico. Sí, sí. Bueno, pero hay un buen número de trabajadores que están representados por vuestros sindicatos, claro. Pero bueno, tenemos cerca de 12.000 afiliados y negociamos convenios de empresa y de sectores importantes de ambulancias, somos mayoritarios, por ejemplo, por decirte algo de autobuses o de tal. Bueno, hoy mismo estabais movilizados, ¿no? Precisamente esta mañana, si no recuerdo mal. Ahí andan con más líos. Ahí andan, por eso. Que además es curioso, porque aquí en este caso sí que estabais con LAB, Comisiones Obreras, y SK creo que estaba también, ¿no? Sí. Normalmente las divisiones dentro de los comités de empresa en los centros, afortunadamente, son menores. Y eso pues nos viene siempre bien. Yo creo que no es bueno mantener nadie la hegemonía, sino ser flexibles, comprensivos entre nosotros, buscarnos los puntos de encuentro y referencia para negociar. Por ejemplo, ahora hemos empezado a iniciar las charlas de tintorerías y lavanderías. Lleva 5 años sin negociarse. Es que tenemos los convenios todos desolados. Luego es que es verdad que con lo que nos está subiendo la vida y los salarios, llevamos 8 años lo menos aquí congelados, ahora cuando hablamos de reivindicaciones que hay que estar siendo valientes y pedir IPC más 4 puntos, por lo menos para recuperarnos. O sea, es que estamos hablando de lo que estamos hablando. Y es complicado, ¿no? Pero bueno, no con ello, donde tengamos la opción en cualquier convenio de empresa o de sector que podamos, desde luego nosotros, nuestra apuesta va a ser seria y decidida por un incremento fuerte y sobre todo por la estabilidad en el empleo. El dato que apunta Euskadi en el primer trimestre del año no me gusta nada y veo que se sigue incrementando el paro, con lo cual, oye, pues es preocupante, ¿no? Y el empleo que se está generando de pésima calidad y con estos acuerdos que no nos ayudan, en fin, el panorama está complicado, pero ya sabes que eso es nuestro reto, nuestra obligación y estaremos a lo que venga. Bueno, pues vamos a ver qué tal va y qué tal va también ese congreso. Mañana será el día, ¿no? A las 10:30 de la mañana es cuando arranca precisamente en el Hotel Gran Bilbao este Congreso Nacional del SB Uso, Euskadi, y haciendo referencia a que ahora es el momento. Bueno, pues a ver si es verdad que es el momento también de que a el SB Uso se le dé participación, lógicamente, en los foros donde corresponde, donde tienen que estar representados todos los trabajadores, sin dejar ninguno, por muy pequeño que sea el grupo minoritario, y luego, lógicamente, pues en la esperanza de que también se puedan negociar lo que muchos trabajadores desean, ¿no? Esas negociaciones colectivas, esos convenios que están ahora mismo paralizados, que llevan muchísimo tiempo, que hay más de 300.000 trabajadores en Euskadi, pues que no tienen red en estos momentos, están con redes que no son suyas, ¿no? Eso sí que es un drama, auténtico drama, ¿no? Desde luego no lo hubiera dicho yo mejor, que me lo estás diciendo tú. Pues... Así que ojalá sea así y gracias por la oportunidad de escucharnos. Gracias. Maribel Muñoz, secretaria general del SB Uso, que vaya todo bien. Eskerrik asko. Un abrazo. Vale, agur, eskerrik asko.